escuché un término o una frase, decía triaje teológico. Entonces, cuando yo escuché triaje teológico, me surgió la duda cómo yo, como miembro de la Iglesia del Señor, debo de siempre preservarme en sensibilidad, preservar esa modestia para evitar pisotear a mi prójimo, en el sentido de que en ese triaje teológico hay doctrinas que son consideradas como primarias y secundarias, y puede ser que yo, por ejemplo, en un periodo de 3 meses ya he avanzado a tal punto que he entendido mucha más doctrina que mi prójimo, y tal vez mi hermana o mi hermano, que sí es creyente, no ha entendido todavía en su totalidad. ¿Cómo se avanza como cristiano, como iglesia del Señor, cuando tenemos esa separación de doctrinas que son primarias, secundarias, y al mismo tiempo cuidar a mi hermano, a mi prójimo, para no pisotearlo con mi intelectualidad, y al final avanzar juntos? Muy bien, esa es una pregunta muy interesante. Hace creo que un poco más de un año tuve el privilegio de escribir un poco sobre ese tema, y tenemos que ponerlo desde esta perspectiva. El triaje teológico es una terminología relativamente moderna, aunque es un principio muy antiguo, y la idea es que se comparó la doctrina con lo que hacen los médicos cuando llegan a una emergencia. Entonces llega la ambulancia y creo que tienen como una especie de ciertos cuadros donde ellos pueden hacer separaciones entre cosas que son mortales, cosas que son importantes y cosas que no son tan importantes, aunque si no se las atiende pueden llegar a ser mortales también, para poder, según eso, saber qué se tiene que atacar primero o se tiene que tratar primero. Yo lo voy a ilustrar de una manera un poco más sencilla, no con términos técnicos, sino en un patio de una casa. Imagínense que una niña está jugando en el patio de su casa y entonces mientras corre, ella se tropieza y se corta justo aquí y comienza a sangrar y a desangrarse, pero también cae, y cuando cae se entierra una espina en su dedo. Entonces llega el médico, la niña está casi muriendo, y entonces lo mira al médico muy seriamente y le dice: doctor, lo que sea que usted haga, por favor quíteme la espina que me está matando. Entonces, evidentemente el médico va a quitarle la espina en su momento, pero tiene que atacar lo que es más importante, ¿no? Ahora, ¿para qué sirve entender este tema del triaje en el tema de nuestra unidad como iglesia? La iglesia, si yo tuviera que definir qué es una iglesia local, yo tengo que definirlo de esta manera. Son creyentes que se reconocen mutuamente y que deciden caminar juntos bajo una fe en común. Escuchen esto, 3 conceptos. Creyentes que se reconocen, que deciden caminar juntos bajo una fe en común y que hacen un compromiso delante de Dios. Eso es una iglesia local. Ahora, para poder ser parte de una iglesia local, es necesario que haya unidad con respecto a lo que nosotros creemos, porque eso es parte de la esencia de ser una iglesia. Hay, por ejemplo, y escuchen esto con mucho cuidado, hay iglesias donde la gente prefiere ir a esa iglesia porque tienen un buen programa de niños, por ejemplo. O gente que prefiere ir a una iglesia porque tienen un buen estacionamiento, o porque tienen un lugar con aire acondicionado, o aquí en Honduras porque tienen una planta eléctrica por si se va la luz. Ahora, ya me la sé, ¿no? Pero piensen en esto. Si una persona va a una iglesia por cualquiera de estas razones, es una razón errónea para ir a una iglesia, ¿sí o no? Porque imagínense, y a veces alguien puede decir, vamos a espiritualizarlo, yo voy a esta iglesia porque realmente el amor es notorio aquí, ese pastor está lleno de amor. ¿Qué pasa si el pastor un día se olvida de saludarla? O simplemente está apurado por alguna razón y no la saluda. La razón por la que ella está ahí es una razón tan que se puede cortar y romper tan fácil, que cuando ya no lo recibe, simplemente se va. Ahora, pero piensen en esto. Si lo que nos mantiene unidos es la doctrina,
entonces el día que nos ofendamos o que yo me olvide de saludarte, tú me vas a ir a buscar a mi casa y decir, pastor, venga para acá. A ver, yo sé que usted anda apurado, pero me tiene que saludar. Y yo decir, por favor, perdóname, estemos en paz, te prometo que la próxima semana te saludo a ti primero. Pero el punto es este: si la doctrina es lo más importante, cualquier otra cosa tenemos que resolverla. El aire acondicionado vamos a ahorrar para comprar uno, ventanas, vamos a hacer una ventana porque hace mucho calor, los niños vamos a ver si arreglamos aquí un patio. Todo se puede arreglar si lo que nos mantiene unidos es la verdad. Ahora, en una iglesia tiene que haber unidad doctrinal. Por eso se tiene que haber una confesión de fe. Pero no todos entienden la doctrina de la misma manera, ¿sí o no? Y entonces el Nuevo Testamento está lleno de este término: sed pacientes los unos con los otros. Así que todos debemos tratar de avanzar en nuestro entendimiento doctrinal, pero tenemos que aprender a vivir en paciencia los unos con los otros. Una de las cosas que destruye la iglesia es la jactancia espiritual. Piensen qué contradictorio es la jactancia cuando nosotros entendemos la gracia de Dios en nuestra vida. ¿Y por qué creíste? Porque Dios tuvo misericordia de mí. Oh, te lo sabes bien, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué te jactas de entender eso? Si eso Dios te lo dio por gracia. Y si alguien no lo entiende todavía bien, es porque la gracia de Dios todavía no se lo ha concedido. ¿Cuál es nuestro trabajo entonces? Amarnos y ser pacientes el uno con el otro. Ahora, no se cambia la doctrina en una iglesia, se es paciente con los otros mientras llegan a la comprensión de esa doctrina que nos une. ¿Me hago entender? Ahora, pero déjenme decirles algo con respecto a lo que pasa fuera de esta iglesia. ¿Y cómo deberíamos llevarnos con gente que no tiene nuestra misma doctrina? Bueno, tienes que entonces aprender a hacer el triaje doctrinal. Hay gente que no son tus hermanos. Si tú tienes gente que niega que Jesucristo es Dios, aunque tengan nombre de iglesia, esos no son cristianos, ¿verdad? Si tienes a alguien que niega la Trinidad, aunque tengan mucha piedad en su forma de vestirse, ellos no son cristianos. Ahora, si tienes a alguien que afirma la Trinidad y que afirma la salvación solo por gracia de Dios, pero no entienden el día de reposo o no entienden las doctrinas que nosotros entendemos, entonces tienes que aprender a hacer una distinción. Esos sí son nuestros hermanos. La forma en la que me ha gustado ilustrarlo es como cuando tú vas a tomar un bus o un colectivo y te vas hacia otro lugar. En ese bus se suben muchos, pero todos van a diferentes lados. Me pasó una historia en estos días, ¿no? Yo llegaba a Bogotá me venía a Miami, de Miami venía hasta San Pedro Sula. El problema es que el avión de Miami llegó 5 horas tarde. Y entonces me tocó quedarme en Bogotá. De todo el avión en el que yo llegué, solamente había uno que vino hasta San Pedro Sula conmigo. Sergio, se hizo mi amigo en esos días. Y tú te pones a pensar, hay algunos con los que yo llegué desde Bogotá hasta El Salvador, porque teníamos eso en común y de ahí cada uno se repartió para los lugares que iba. Pero con Sergio llegué hasta la puerta del hotel aquí mismo en la ciudad de San Pedro Sula, porque teníamos en común que los dos teníamos todas esas cosas que nos acercaban más. Con personas que no tienen tanta igualdad doctrinal con nosotros, podemos llegar hasta el aeropuerto de Bogotá. Con otros, hasta el aeropuerto de El Salvador. Y con otros, hasta la puerta del hotel, al frente del hotel donde yo me quedé en San Pedro Sula. ¿Qué significa? Hay unos con los que vamos a poder plantar iglesias. Hay unos con los que vamos a poder hacer conferencias. Hay otros a los que debemos amar y orar para que el Señor los preserve y sigan avanzando. Y hay otros a los que podemos reconocerlos como hermanos y amarlos, aunque nunca los invitemos a predicar a nuestra iglesia. ¿Me hago entender? Esa es la distinción. Ahora, si tú aprendes a vivir con esa distinción, tú vas a aprender a vivir en paz, disfrutando de tener comunión con verdaderos hermanos, aunque no necesariamente vayan hasta las mismas y últimas instancias juntos, porque sencillamente hay ciertas cosas hasta donde vamos unidos y otras donde simplemente yo sigo mi camino. ¿Me hago entender? Cuando uno aprende a vivir así, tú aprendes a vivir entendiendo que la Iglesia Universal es más grande que la sala de esta casa, y más grande que este país, y más grande que Latinoamérica, y más grande que bautistas reformados.
Y cuando uno aprende a vivir así, aprendes a darle gracias a Dios por la obra que se hace, aunque no tengan nuestras mismas convicciones en todos los puntos que pudiéramos tener. Nunca pensemos que somos los únicos que hemos quedado en la tierra, que no hemos doblado nuestra rodilla ante Baal. Porque cuando decimos eso, inmediatamente Dios nos quebranta y nos muestra que hay un ejército ahí afuera, mejores que nosotros, y que están haciendo la obra de Dios. Y eso a uno lo llena de muchísima paz, de mucho gozo. Yo me gozo en saber que nuestra iglesia en Ecuador no es la única, estamos lejísimos de ser la única. Qué alegría es poder estar con una iglesia hermana con la que puedo llegar hasta San Pedro Sula, al frente del hotel. Estoy siguiendo mi metáfora, pero con la que podemos orar, plantar iglesias, entrenar hombres para el ministerio. Pero seguramente también hay otras iglesias y pastores aquí con los que no voy a poder tener tanta comunión como con ustedes, por los que también tenemos que orar y por los que también tenemos que pedir que el Señor los bendiga y se siga haciendo la obra en ese lugar. Esa es la importancia del triaje teológico para poder encontrar un buen balance. Si alguna vez tienen la oportunidad, lean los argumentos que pongo en el libro. Son útiles para poder mirar un poco cómo funciona esto de relacionarnos con otros de una manera equilibrada. No tenemos que elegir entre la doctrina o la unidad, tenemos que tomar las dos y aprender a tener discernimiento sobre cómo aprender a vivir en esa tensión. Hoy sí ya tenemos el sonido restablecido. Pastor, una pregunta. Cuando alguien es excomulgado de la iglesia y se arrepiente, ¿cómo lo puede recibir de nuevo la iglesia? Y también, ¿cómo convivir en familia cuando es un familiar cercano el que ha sido excomulgado y hay más miembros en esa familia de la iglesia? Esa es una pregunta excelente. Bueno, pensemos en todo lo que acabamos de ver en el libro de Hechos con respecto a la explicación que la iglesia debe recibir. Es decir, si alguien ha sido excomulgado de la iglesia por causa de no arrepentirse, la iglesia lo tiene por gentil y publicano, ¿sí o no? Eso implica que por amor a su alma, nosotros, mientras él sigue en esa actitud, dice Pablo, no debes ni siquiera comer con alguien que llamándose cristiano viva de tal manera. Es decir, no pasa nada, es la iglesia donde tú no vienes, pero tú y yo seguimos siendo amigos. No hay una forma más despreciable de odiar a alguien que esa forma. Porque cuando llegue el juicio final, va a tener que mirarse delante de Cristo y vas a ser visto como un traidor y no como un amigo compasivo. Es mejor tomar los principios y los lineamientos de la palabra y sufrir, porque cuando Pablo dice, con el tal ni aún comáis, no hay un deseo de odio. Qué odio con esta persona que se fue, que ni se atreva a invitarme a comer. No es esa la actitud. Es llorar diciendo, oye, antes comías en mi casa y ahora no puedo ni siquiera invitarte a comer porque tú decides vivir en esa actitud rebelde contra Dios. Te amo y por eso mismo no te voy a invitar a comer a mi casa. Ese es el tipo de actitud del que Pablo está hablando. Es por amor. Ahora, ¿qué pasa si esa persona se arrepiente? Otra vez volvemos a Hechos capítulo 11. La iglesia está diciendo, oye, tú comiste con publicanos y entonces, o mejor dicho, tú comiste con gentiles siendo judío. Y Pedro tiene que hacer toda la explicación y esperar convencerlos para que finalmente la multitud dijera, está bien lo que estás diciendo. Así que para que una persona sea aceptada en la iglesia de vuelta, lo cual es completamente bíblico y de hecho algo feliz si pasa, la iglesia tiene la responsabilidad de tener que darle la oportunidad a esa persona de poder probar ese fruto digno de arrepentimiento, no con sospecha, sino con una actitud benigna, diciendo, Señor, ojalá tú quieras que esto sea verdadero, porque aquí estamos para abrazarlo y recibirlo de vuelta. Entonces, no se acepta cuando alguien dice, tu disciplina te es quitada, o ahora él es cristiano otra vez, recíbanlo. Es cuando esa persona se acerca a la iglesia y así como fue endurecida diciendo, yo no los escucho lo que ustedes tengan para decirme, que de la misma manera diga, hermanos, yo me equivoqué. Yo pequé contra el Señor, pequé contra ustedes, me arrepiento de mis pecados y estoy aquí para que ustedes puedan ver en mí el fruto de ese arrepentimiento de la forma que necesiten verlo.
Y eso a veces implica un tiempo, implica las circunstancias, perseverancia. Pero finalmente, como dice Pablo en 2 de Corintios 3, tiene que ser restaurado y consolado y recibido de vuelta en la familia. Que Dios les conceda a ustedes el privilegio de recibir a muchas personas así, que por causa de una disciplina bien llevada, la soledad y el dolor lo lleve a quebrantarse y venir de regreso al Evangelio y finalmente ser reconocido por la iglesia otra vez. Ahora, ¿qué pasa cuando en la familia tienes a alguien así? Mira, hay que aprender a hacer una distinción. Familia es familia. Y no significa que si tu hermano fue excomulgado de la iglesia nunca más lo vas a invitar, o si él se casa no vas a ir a su matrimonio o nada por el estilo. Sigue siendo tu hermano en la carne. Ahora, sí tiene que haber una distinción y momentos en los que intencionalmente tú te sientas y le dices, nosotros le decimos a los hermanos, ñaño, así no estás bien. Yo siempre voy a estar aquí como tu hermano, pero lo que tú estás haciendo, te estás yendo en contra de todos los principios de Dios y de su palabra. Yo te amo como tu hermano, pero realmente tu vida y tu espiritualidad es una tristeza delante de la iglesia. La iglesia te espera con un arrepentimiento correcto. El problema no es tener que juntarte con él. El problema es juntarte y actuar como que sin nada hubiera pasado. Eso es lo que está mal. Y entonces, pero es tu hermano. Si te invita a su matrimonio, tienes que ir. Si te dice que tú das el discurso el día de su matrimonio, piénsalo bien. Pero tienes que estar. Es tu hermano, eso no va a cambiar. Pero al mismo tiempo, que nunca quede o pase desapercibido el lineamiento espiritual, que es lo que causa gran dolor a los verdaderos creyentes. ¿Me hago entender? Y seamos compasivos con ellos. A veces podemos hacer lo que muchos no pueden al ser su hermano en la carne y poder llegar a una situación o al corazón de una forma en la que nadie más puede. Así que el Señor nos ayude a encontrar un buen balance. Sí, buenas noches, pastor. Muchas gracias por la conferencia y buenas noches a todos, hermanos. Usted habló en la presentación ahí sobre un deber que tenemos los miembros de la iglesia, de la iglesia local, de cuidar de los unos de los otros. ¿Qué actividades puede recomendarnos en ese sentido y poder cumplir con esa responsabilidad que a la luz de la palabra? Muchísimas gracias. Qué pregunta tan preciosa y práctica, que es tan importante. Pasen tiempo juntos. Tengan la costumbre de invitarse a comer, por ejemplo, mutuamente en el Día del Señor o después o durante la semana, para hacer cosas espirituales. Oren juntos. Nadie conoce mejor el corazón del otro que cuando está orando, ¿sí o no? ¿Puedo orar por ti, por algo? Sí, por favor, ora. Estamos muy atribulados con el tema de la crianza de nuestra hija adolescente. Está dando problemas. Ella va a la iglesia, pero va con rebeldía. ¿Puedes orar por mí? Y entonces uno comienza a orar por esas cosas. No soy profeta, no sé la vida de nadie, solo digo en general, ¿okay? Pero también soy papá de una hija adolescente, así que es solamente el pecado común de la humanidad. Pero cuando tú oras por cosas así, te das cuenta de que sabes por qué cosas preguntar. La próxima vez que te sientes, que lo invites a comer a la casa, le dices, oye, ¿cómo van las cosas con tu hija? Hemos estado orando con mi esposa por eso, queremos decirte que estamos aquí. Si necesitas que de alguna manera, a veces se necesita que alguien de afuera le diga cosas, y si tú quieres eso, aquí estamos para ayudarte, estamos para... Y comenzar a llevar las cargas los unos de los otros. Preocupaciones genuinas que podemos tener, que se necesita a veces simplemente alguien que te escuche o que llore contigo, o simplemente saber que alguien está orando por ti. Qué bien le hace al alma de alguien saber que alguien ora por ti. Y entonces, cuando saben por qué orar, entonces tienen que vivir una vida un poco más
cercana para poder tener la realidad de saber por qué cosas puedo preocuparme y orar por ti esta semana. Es una buena práctica los pastores llamar a la gente y decir, ¿cómo puedo orar por ti esta semana? Pero no solo los pastores oran por su iglesia, ¿sí o no? Tú estás sentado en el asiento del conductor mirándole los ojos. Tienes que hacer como mi esposa. Mi amor, ¿tiene sueño? Ella duerme todo el viaje y me pregunta si tengo sueño, pero es saber realmente por qué orar o por qué pedir. Y creo que eso ayuda a acercarnos al corazón y saber, y la próxima vez que nos sentemos a comer vamos a poder profundizar más y más y más, hasta que podamos estar tan cerquita de que pueda haber, ¿qué es lo que debería haber en la iglesia? Hombres rindiéndole cuentas a otros hombres sobre su pureza en la parte moral. Mujeres rindiéndole cuentas a otras mujeres a las que aman y respetan, diciéndole, mira, tuve otra vez una mala actitud con mi esposo. Y ser motivadas y exhortadas mutuamente. Es la vida normal de una comunidad. Pablo diciendo que las más ancianas enseñan a las más jóvenes, y directamente sobre el tema de la pureza, de la pulcritud al vestirse, de su relación con sus hijos, con sus esposos. Y entonces tiene que haber una protección mutua, que solo se hace cuando hay un verdadero conocimiento mutuo. Amarse, conocerse, preguntarse, pasar tiempo juntos. Así que, pero pasar tiempo juntos no de una forma social, sí me explico, ¿verdad? Espiritual. Eso es lo que hace la diferencia. No es una pregunta mía. Sí, no, es de Noé, que lo mandó por WhatsApp. No, es del hermano Noé, que lo mandó por el chat. Y yo voy a leérselo. La pregunta que el hermano Noé hace es, ¿qué límites se deben considerar por parte de la iglesia para evitar el abuso del uso de las llaves del reino? Un abrazo grande para mi hermano Noé. Es el único que me quedé pendiente de poderlo abrazar en persona, pero la próxima, Dios mediante. Es una excelente pregunta también sobre límites, porque Pablo advierte que los creyentes de Galacia eran libres, pero no para usar la libertad como para el libertinaje. Es decir, siempre va a haber una tendencia natural de cometer el pecado, de pasarte de los límites o de hacer cosas abusando de la libertad que tienes. ¿Cuál es el límite? El límite siempre está demarcado por la palabra. Les voy a dar un ejemplo práctico. Hace unos meses atrás, años quizás ya, estábamos como iglesia tratando de aprender y seguimos aprendiendo cómo vivir con esto de que tenemos las llaves en la mano y ser cuidadosos con eso. Y entonces había una hermana que estaba pidiendo ser miembro de la iglesia, ya tenía algunos meses viniendo. Y entonces los hermanos, yo dije, hermanos, miren, ella tiene mucho deseo de ser parte, ha estado en el proceso. ¿Qué piensan ustedes de poder considerarla para que ella pueda ser reconocida como miembro? Y entonces después de cosas muy favorables, ¿verdad? Sí, ella es muy perseverante, se ve que ama al Señor, etc. Una persona dijo, pastor, pero es que ella todavía, algo, no me acuerdo si era, ella todavía se enoja, o ella todavía... Y yo parado ahí tratando de no hacer muchas caras, porque soy bien expresivo. Ella todavía se enoja y yo pensando, yo también me enojo y yo soy el pastor. Pero esa fue una buena oportunidad para poder ayudar a la iglesia a entender que nosotros no podemos poner lineamientos humanos que la palabra de Dios no nos da. Y entonces está bien tener que poner líneas y decir, este es el estándar. Pero los estándares tienen que ser bíblicos, porque entonces ahí es donde nosotros pervertimos nuestra libertad. Entonces, ¿qué se necesita para que alguien sea creyente? Eso es algo que vamos a tener que aprender en el proceso. Es alguien que sigue luchando con su pecado, como tú y como yo. Que sigue peleando, pero tenemos que entonces entender mejor el Evangelio para saber qué es lo que significa. Hay una tendencia en su corazón de querer amar al Señor, de seguirle buscando, está perseverando, está luchando contra su pecado y entonces... está en eso, sí, a veces se deprime o se entristece, pero vamos a tratar con ese pecado y vamos a ayudarle. Entonces, se rompe la libertad cuando tú pones principios como los fariseos.
para no romper lo que Dios dice, entonces le pones otra valla encima para poder proteger que nadie se acerque ahí. Si puedo ilustrarlo, es como cuando tú vas por una calle que no tiene la tapa de la alcantarilla. Es peligroso que alguien se caiga en ese hueco. Entonces vienen los metropolitanos o la gente que tiene el control de eso y pone una cinta de seguridad. Nunca la pone al lado del hoyo, sino que la pone un poco más. Y de pronto puedes venir a alguien que te cerca toda la cuadra diciendo, no se acerquen, corren peligro. Ahora, yo no niego que hay una buena intención en el que cerca toda la cuadra diciendo, date la vuelta por la otra vereda porque te puede... Y el hueco está 100 metros más adelante. Pero hay una realidad. Toda esa precaución se puede convertir en algo contraproducente porque estás enseñando mandamientos de hombres e invalidando lo que Dios dice en su palabra. Entonces, hay cosas que la Biblia no dice y que simplemente lo deja para que nosotros podamos con discernimiento y con sabiduría saber o determinar ciertas cosas. Y eso es evidente en diferentes cosas, como en la vida de un pastor. Hay un pastor que entonces viene y quiere ser pastor, pero de pronto él confiesa a la iglesia, hermanos, pero yo estoy pagando todavía unas deudas que yo tengo, está todo bien con el banco, pero yo estoy pagando esto. Es para que sepan y quiero ser transparente con ustedes. Y alguien diga, no, pastor, es que si usted tiene deudas, entonces usted no puede ser el pastor. Y tú dices, ok, yo puedo ver el hecho de tener que cuidar y que un pastor podría quedar en descrédito por no pagar si tiene deudas, pero ¿realmente es un principio que se tiene que hacer así? No necesariamente. Ahora, si la iglesia está de acuerdo, pastor, vamos a esperar hasta que usted... O vamos a ayudarle a pagar esas deudas para terminar y entonces usted empieza... Son cosas que no son blanco o negro, ¿me hago entender? Pero cuando tú pones lineamientos y directamente pones líneas diciendo esto es así o no es cuando tú perviertes la libertad. Entonces hay cosas que tenemos que tratarlo y decidirlo entre nosotros. Y hay cosas donde simplemente ponerlo o decirlo es poner un lineamiento mayor. La Biblia llega hasta aquí, pero tu temor a que se quebrante la Biblia hace que tu lineamiento sea hasta aquí. Eso es legalismo. Y es la tendencia natural de nosotros como seres humanos. Así que, ¿cómo cuidarlo? Si la iglesia tiene la responsabilidad de probar y reconocer quiénes son cristianos, esta es mi recomendación pastoral. Estudien el Evangelio otra vez. ¿Por qué? Porque estamos conscientes de que somos salvos. Pero pronto cuando comienzas a mirar el Evangelio y comienzas a mirar ciertas cosas, es como una operación cuando tú abres y entonces comienzas a ver por dentro y ves los detalles. ¡Wow! Y cuando tú estudias un libro sobre el Evangelio, realmente comienzas a mirar detalles, cosas y ganas experiencia de poder entender ciertos detalles, ciertas tendencias, ciertos patrones que ayudan a la iglesia a madurar. También a saber que no tenemos una palabra final sobre este tema. La iglesia no fue llamada a tener que certificar completamente los que son de Cristo, porque solo Cristo sabe los que son suyos, ¿sí o no? El hecho de que haya disciplina y expulsión en la iglesia implica que van a haber personas que cumplen los requerimientos que la iglesia tiene que aprobar, pero que al no perseverar en esos requerimientos, simplemente tienen que salir. Lo que tenemos que tratar de tener cuidado es no poner peldaños tan elevados por tratar de ser tan perfectos al momento de cumplir con nuestro movimiento de las llaves, que nos volvemos celosos, pero no conforme a ciencia como los fariseos, sino simplemente como un ánimo fanático de algo que no es correcto. Así que eso con los pastores. Si vamos a elegir pastores, la iglesia debería estudiar cuáles son los requerimientos, otra vez volver a recordarlos, otra vez volver a pensar, no mirar lo que el mundo presenta como la verdadera línea, sino volver al patrón bíblico, que es el correcto, el balanceado. Cuando ves y tienes que reconocer cristianos, tienes que aprender a poner los principios donde la Biblia y el Evangelio los ponen, y otra vez lo que dice la confesión es un precioso balance. Escucha cómo habla del Evangelio, porque tiene que profesar la fe. Siéntate y no esperes que te dé toda una disertación teológica. Hoy estaba revisando un apunte en la mañana que tiene como 8 lecciones sobre la justificación. No esperes que te dé las 8 definiciones en 5 horas y 5 páginas, no. Tiene que saber el Evangelio en lo básico. Y tú tienes que saber que quizás no lo entiende bien y tengo que seguirle explicando hasta que lo pueda entender y profesar correctamente. Pero luego vivir una vida que no solamente lo dice, sino que lo practica y lo entiende y persevera en ello. Eso es suficiente.
Ah, pero es que no sabemos si de aquí a 10 años va a perseverar. Tampoco sé si tú lo vas a hacer. Ese no es el punto. ¿Lo hace? Sí. Entonces nosotros podemos reconocerlo como un santo visible. No podemos certificar 100% que es un cristiano, solo Dios conoce a los que son suyos. Pero sí estamos cumpliendo bien con nuestra responsabilidad. Y nuestra responsabilidad también es que cuando alguien que ha sido recibido como cristiano no vive como cristiano, tiene que comenzar un proceso de disciplina en el cual tiene que ser llevado a reconocer su pecado. ¿Me hago entender? Así que subir los estándares para hacer las cosas mejor se convierte en una perversión de nuestra libertad. Así que tenemos que volver a la Escritura siempre. Los patrones bíblicos para los pastores, patrones bíblicos para el Evangelio, patrones bíblicos para el arrepentimiento. Y eso nos va a librar de cualquier legalismo que nosotros pudiéramos tener. Hay una pregunta en Zoom. Dice la hermana Lisette: enmarcados en la universalidad de la Iglesia del Señor y el cuidado de unos con los otros, ¿se puede llamar la atención a hermanos de otras congregaciones sobre situaciones pecaminosas o destructivas? ¿Se puede ser el copiloto que advierte sobre el peligro? Esto en virtud de que no se puede seguir el proceso disciplinario, pero en el amor de Dios somos hermanos en Cristo. Excelente pregunta. Hermana Alicia, ¿no? Lisette. Hermana Lisette, muchísimas gracias por su pregunta. Es una excelente pregunta. Hemos visto dentro de nuestro cuerpo como iglesia el hecho de llamarnos la atención y ayudarnos, pero hay una realidad universal. En la política de nuestra iglesia, nosotros entendemos que un creyente tiene que vivir conforme a lo que Dios demanda de él en el nuevo pacto. El nuevo pacto dice que Dios ha puesto la ley sobre nuestro corazón. Por lo tanto, lo que se espera de un creyente es que ame a Dios y ame a su prójimo. Ahora, cuando se habla de amar al prójimo, dice que está en 3 direcciones ese prójimo al que tenemos que amar. Número 1, al prójimo creyente que está dentro de la iglesia, y esos son nuestros hermanos aquí. Pero hay también un prójimo creyente que no es parte de nuestra iglesia, y que nosotros tenemos la responsabilidad de tener que reconocerlo, pero también buscar su bien. Y buscar su bien también implica el hecho de tener que aconsejarlo. Y cuando alguien no está obrando bien, tiene que ser corregido por hermanos en Cristo. Y que en último de los casos es hasta un concepto que tiene que ver con alguien imparcial, que está fuera del escenario y que puede ser quizá muy objetivo en lo que te está diciendo. A través de las redes sociales que nos han acercado a la Iglesia Universal de alguna manera, he tenido muchas veces la oportunidad de sentarme con hermanos que no son hermanos de mi iglesia. Y a veces he tenido que exhortar a algunos. Gente que escribe mal en las redes sociales y he tenido que con mucho amor pastoral decirle: oye, hablemos, mi hermano, lo que haces no está bien. Porque lo que haces es crear polémicas, conflictos, eso no sale nada espiritual de eso. Muchas veces he tenido gente que me dice: ok, ese es tu criterio. Y yo digo: ok, es mi criterio, soy tu hermano y te amo, si no alcanza está bien, pero yo cumplí mi parte. Y ha habido otros casos donde gente me ha dicho: gracias, pastor, por lo que me dijo. Y entonces, creo que es nuestra responsabilidad. Así no sean parte de nuestra iglesia, es nuestra responsabilidad, por amor a ellos, ser de beneficio o de bendición para ellos, en todas las formas posibles, orando por ellos, pero cuando lo ves pecar, reprendiéndole en el amor del Señor a que no lo vuelva a hacer. No nos convertimos en justicieros. Acuérdense, no es la actitud de alguien que está buscando los pecados de otras congregaciones o de otra gente. Es algo que es movido por el amor. Déjame hacer solo esta aclaración que es importante y creo que ha sido útil en mi vida, en lo que me he equivocado muchas veces. A veces uno llama la atención de las personas porque simplemente te molesta lo que el otro está haciendo. Es que me molesta que le hables así a tu esposa. Es que así no se le habla a una dama. Y mi razón para decírtelo no es amor a ti, es amor a mí. A mí me molesta. Pero cuando uno ama y lo que realmente direcciona el amor tiene que ver con un amor hacia ti. Hermano, quiero decirte esto con mucho amor. Lo que estás haciendo está mal porque está destruyendo el corazón de tu esposa.
Y aunque tú no lo veas hoy, eso va a traer consecuencias sobre tu vida y te pido que no lo vuelvas a hacer. Lo hiciste al frente mío, ni siquiera me conoces y tuviste esta actitud así, asado. Me imagino cómo será cuando hay gente que está en confianza. Ten cuidado de no hacerlo. La motivación para exhortar también tiene muchísimo que ver en este proceso. O lo hago porque me amo, o lo hago porque te amo. Y eso nos ayuda a cambiar la visión de estar como mirando quién peca, a mirando a quién amas y cuánto estarías dispuesto a hacer por los que amas. Yo no te voy a dejar así si yo te amo. ¿Sí o no? De Guatemala no se valen las preguntas. Dicen, hermanos, ¿qué hacer cuando por varias ocasiones personas que nos visitan no pasan la entrevista de membresía por razones claras de no entender el Evangelio, aunque aparentemente asiste, lee la Biblia, le gusta estar con la iglesia? Gracias por esa pregunta. Otra vez una pregunta práctica muy importante. Una vez me sucedió que había un hermano que hizo el proceso de membresía como 3 veces. Y la razón fue interesante. Él hacía una persona, pero ustedes, esas personas de las que te llaman, dice, pastor, ¿qué está haciendo esta mañana? No, estoy aquí en mi oficina. Pastor, le llevo un desayuno, media hora, usted come conmigo y de ahí sigue haciendo lo que... bueno, y ese tipo de gente así, bien cercana, que quiere estar contigo, que siempre te está preguntando, que pareciera que te está pastoreando más de lo que el pastor lo pastorea, ¿no? Esa gente que está en los cursos, que llega primero, que está primero en los cultos y que tiene el deseo de ser parte de la iglesia. Y tú te das cuenta que no entiende el Evangelio realmente. Es el caso de lo que estamos hablando. Es una realidad. Ahora, en una de las reuniones de miembros, su esposa ya era miembro. Y entonces yo pregunto, hermanos, ¿qué piensan de fulanito? Y dice, pastor, la verdad es que, dice la esposa, es que mi esposo es un buen hombre. Es un hombre que trata de hacer bien las cosas. Lo ama a usted, pastor, y se esfuerza por la iglesia, pero él no entiende el Evangelio. Él, cuando se enoja, comienza a insultar y dice malas palabras y no sé qué. Y como diciendo, claro, la vida de una persona inconversa tratando de ser cristiano a la fuerza en un sentido. No porque él necesariamente quiera ser un hipócrita, simplemente porque no ha nacido de nuevo. Y entonces, qué posición difícil tener que sentarme con él y decirle al frente de mí, me acuerdo de esa reunión, en mi escritorio, en mi casa, él y su esposa, y decirle, mira, te amo muchísimo, tú no sabes cuánto disfruto estar contigo, hablar contigo, todos los detalles que tienes conmigo, pero yo no logro entender cómo tú puedes querer ser miembro de la iglesia e insultar a tu esposa de esta manera o decir estas cosas, y tuve que confrontarlo con mucho amor. Se puso a llorar como un niño. Y le digo, mira, yo no te estoy causando esta herida para dejártela así. Yo quiero enseñarte el Evangelio, pero quiero que entiendas, tu evidencia es de alguien que no conoce el Evangelio. Vamos otra vez. Y empezamos otra vez el proceso, discipulándolo, enseñándole el Evangelio. Y finalmente un día, la esposa dice, en la reunión de miembros, después de como un año después, pastor, ahora sí es cristiano. Él ha cambiado, el Señor lo salvó. Puedo ver la evidencia en su vida, su anhelo por tratar de orar, de buscar al Señor en las mañanas. Y alguien que está buscando y que todas esas prácticas pecaminosas ya no las hace. Entonces, no podemos ver más allá. Yo no puedo decir sí es cristiano. Ni ella puede decir, aunque duerma con él, no puede decir sí es cristiano. Sin embargo, dentro de lo que nosotros podemos mirar, esa es una evidencia. Pero lo que yo creo es, y lo digo como pastor y a veces avergonzado de no haberlo hecho bien, es que es mejor pasar un ratito de vergüenza delante de ese hermano y decir, hermano, vamos a empezar otra vez el proceso, que tener que llegar al día donde estemos delante de Cristo y Él esté gritando en la otra fila, pastor, pero si yo comía con usted, ¿cómo puede ser que me esté perdiendo? Que ese día nunca llegue. Y así que, con amor, y no simplemente dejar el problema, porque a veces es un problema, pero tratar de dar la solución. Vamos a volver a empezar. Y si tú quieres ser salvo, yo te aseguro una cosa, el Señor, todo aquel que lo busque, le invoque, el Señor lo va a salvar. Amén. Así que no sé cómo, no sé cuándo lo va a hacer, pero
Esa es mi confianza y si sigues buscando lo vas a encontrar y yo estoy aquí contigo en ese proceso. Lo que no se puede es por la presión de quedar mal o de simplemente decir es que ya vamos la tercera vez. A veces uno cede. Y con el paso de los años la iglesia nuestra se ha ido limpiando de miembros que entraron por un tema de compromiso. Es que hicieron el proceso, pero pasan los años y te das cuenta que nunca hubo fruto, que no hay fruto y se comienzan a salir. Y es doloroso, porque ni siquiera les importa no ser parte de la iglesia. Es que nunca fueron creyentes. Entonces, ningún proceso es perfecto, pero tenemos que asumir las responsabilidades que Dios nos ha dado y aprender a decir la verdad cuando tengamos que decirla. Así que, y solo sumando otro caso, que es la gente que viene a la iglesia mucho tiempo y no quiere ser miembro, que son otro caso súper común. No, a mí me encantan las canciones, me encanta la predicación del pastor Manuel, solo que yo no quiero ser miembro. En el momento que salgan con algo raro, yo agarro mis 4 cosas y me voy a otra iglesia. Y no tengo que decir nada porque yo no soy miembro, ¿no? Y como que se jactan de no ser miembro. No, reunión de miembros, yo me voy porque yo no soy miembro. Y ese tipo de hermanos amados, a veces hay hermanos muy amados, no tienen una comprensión correcta de lo que significa la membresía. La membresía no es un aspecto bautista. La membresía es una declaración pública de alguien que se reconoce como parte de la iglesia de Cristo universal. Y si es parte de la iglesia universal, debe ser parte de la iglesia local. Y cuando ellos no ven esa conexión y piensan, yo soy de la iglesia de allá, pero no soy de ninguna iglesia aquí porque yo no creo en las iglesias, en el momento en que alguien piensa así, hay un problema en su comprensión del evangelio. Porque nuestra confesión de fe dice, y creo que está en lo correcto cuando dice, a los hombres que del mundo Cristo salva, a través de su palabra y su espíritu, les ordena que anden juntos en iglesias locales. ¿Cómo puedes llamar a Cristo tu Señor y no cumplir la orden que Él está mandando? Así que cuando no hay eso, creo que uno puede decir, mira, tú puedes venir toda la vida que tú quieras aquí, las puertas siempre van a estar abiertas, pero quiero que sepas, tú no estás bien. Porque el hecho de no querer ser parte de una iglesia local, lo único que muestra es que tú no tienes un compromiso real con el Señor. Si tú no eres capaz de comprometerte con su iglesia, tú no eres capaz de comprometerte con Él. Y aunque siempre vas a ser bienvenido y te vamos a sonreír y te vamos a amar, tú tienes que saber, si hay algo en esta iglesia que no te permite ser miembro, es que ustedes guardan el día del Señor de una manera que, está bien, puedes no estar de acuerdo, pero entonces busca una iglesia donde sí puedas estar de acuerdo y sé parte de ella, porque eso es lo que el Señor te ordena. Que el Señor nos ayude a ser amorosos, pacientes, pero siempre a decir la verdad. Creo que vamos a terminar hasta acá, pastor, si nos puede despedir en oración para terminar nuestra conferencia. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a orar todos juntos.